Bien, estimados alumnos, vamos a ver el tema referente a predimensionamiento de elementos estructurales en concreto armado. Este material es del texto de diseño y estructura de concreto armado de mi autoría. Bien, el predimensionamiento son las dimensiones tentativas o previas que se les da a los elementos estructurales para poder comenzar a poder hacer el diseño. Cuando me refiero al diseño, a diferencia de los arquitectos, el diseño estamos referidos nosotros los civiles como el cálculo del acero, o viene a ser el proceso de cálculo. Muy bien, estas dimensiones deben guardar rigidez y a la función de la longitud y espacios áreas, resistir pues no por su geometría las fuerzas laterales en su conjunto. ¿Qué elementos vamos a predimensionar? Por ejemplo, las vigas, las losas, las columnas, los muros estructurales, las cimentaciones, todos los elementos armados. Ahora, existen diversos métodos en los cuales he clasificado para poder dimensionar las estructuras. Tenemos el método geométrico, que vienen a ser dimensiones tentativas en función a la longitud, a las cargas, ¿no? Cargas vivas que vamos a trabajar. Para ello tenemos que diferenciar entre la viga principal y la viga secundaria. La viga principal es aquella que soporta la carga porque está en la dirección de la losa, y la viga secundaria es aquella que conecta el sistema. En la realidad, todas las edificaciones deben considerarse como vigas principales, pero hay vigas que solamente por su función no reciben carga, pero conectan el sistema. Entonces la viga se define por su altura y su base. Muy bien, aquí tenemos algunos parámetros de vigas principales. Por ejemplo, para la altura de una edificación esencial, la longitud LB y LA viene a ser entre 10 o entre 11. ¿Sí? Para edificaciones importantes viene a ser LB, la longitud entre 12 o entre 13. Para edificaciones comunes entre 13 y entre 14. Ahora, la base siempre tiene que ser, por lo general, según la norma y la restricción, más de 25 centímetros o tener en la mitad de la altura para tener la rigidez. Ahora, las vigas secundarias, dependiendo del tipo de función, pueden darse LA sobre 14, que viene a ser este tramo, o en edificaciones comunes L entre 14 o L entre 16, o pueden tener la misma dimensión de la viga principal, ya queda a criterio de cada diseñador. Podemos tener acá otro esquema de repente más didáctico, los valores por la clasificación A de cada una de ellos, y la clasificación D viene a ser estructuras temporal. Las vigas secundarias acá tenemos para cada uno de ellos. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver qué significa el dimensionamiento para las losas en una dirección, en dos direcciones. Vamos a hacer un esquema y vamos a asumir que esto sea una losa, ¿sí? De dos paños o de dos tramos. Muy bien, si tú puedes darte cuenta, hay que conocer el sentido de la losa. Obviamente la longitud vertical es la de la mayor, la longitud más corta es la horizontal. Entonces la losa va a tener este sentido, ¿no? Siempre en la dirección más corta. Muy bien. Una vez definido el sentido, ahora tenemos los apoyos. Acá un apoyo. Hay que reducir el tamaño para el caso de ejemplos. Copiamos. Y acá tenemos el otro apoyo. Entonces, se ha obtenido una viga que, ¿cuál es su clasificación? Con un extremo continuo. ¿Y cuál es su altura? La longitud que tengan aquí entre 24, ¿no? Si es simplemente apoyado, quiere decir de un solo tramo. Si son varios tramos con extremos continuos, si es en voladizo. Muy bien, de la misma manera para losas macizas y de la misma manera para losas aligeradas o losas nervadas. Ahora, las dimensiones de la columna. Por lo general, la viga principal, una dimensión que es cualquiera de ellas,
debe tener la misma sección de las columnas para que tengan, entre comillas, la misma rigidez, ¿no? Pero en cuestiones prácticas debe tener la misma sección para no tener el problema de viga fuerte y columna débil. Ahora, para muros estructurales, el espesor del muro estructural se define como la altura del piso, incluyendo la losa, entre 20 o entre 25. La longitud del muro como mínimo viene a ser 1,20 m. Ahora tenemos otro método que viene a ser el de metrado de cargas, ¿no? Que considera ya los pesos de la estructura para poder hacer el dimensionamiento. Entonces, para el metrado de cargas se utilizan unos coeficientes, ¿no? Que salen en este caso de los valores de las longitudes A y B, coeficientes alfa y beta. Muy bien, acá tenemos los parámetros de los coeficientes y en las cuales se va a hacer, pues, no, un metrado de cargas, ¿sí? Por carga muerta, carga viva. Ahora, ya tenemos las vigas, las losas, los muros estructurales, ahora tenemos el dimensionamiento de las columnas. Las columnas se dimensionan por la carga de servicio. Hay dos métodos, la carga de servicio y la carga última. ¿Qué viene a ser la carga de servicio? La suma de la carga muerta más la carga viva por el número de pisos, y la carga última viene a ser lo mismo, pero hay que amplificar la carga muerta y la carga viva por sus factores de los coeficientes de la CI. La fórmula nos dice que aquí se debe multiplicar, dependiendo de la posición de la columna, acá está el numeral, por la carga de servicio, que lo tenemos acá, entre el factor N por la resistencia al concreto. Esto viene a ser la sección de la columna. En cambio aquí es la carga última para columna estribada, rectangular o cuadrada, y acá sunchada o circular. Bien, acá 0,55 por la cuantía. La cuantía, según el ACI de la versión 14, que no ha cambiado, la versión 19, tenemos entre el 1 al 8%. Puedes utilizar el 1% o el 2%. Acá tenemos el dimensionamiento de los muros estructurales, mucho más detallado de lo que tenemos en la parte superior que ya hemos mencionado. Las dimensiones de las zapatas se calculan en este caso en función a la carga de gravedad, peso de servicio o peso de gravedad, ¿no? Se aplica la fórmula de las secciones T y S, y acá está la sección de las columnas C y A. Entonces vamos a ver un ejemplo académico para poder aplicar todas las fórmulas que hemos revisado. Muchas gracias, jóvenes.